Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Estamos celebrando en este domingo la fiesta del bautismo del Señor, con la que acabamos el tiempo litúrgico de la Navidad. El Hijo de Dios, que nace en Belén y que es criado en Nazaret por María y por San José. Allí aprendió el oficio de carpintero y vivió una vida de familia y de relación con aquella pequeña aldea. A la edad de 30 años comienza su vida pública y comienza con este signo del bautismo. Hemos escuchado en el Evangelio cómo la gente empezaba a confundir ya a San Juan Bautista con el Mesías, que lo veían un hombre santo, austero, pobre, un hombre que vivía lo que predicaba, que invitaba a la gente a la conversión para que se perdonaran los pecados, y que instituyó este signo del bautismo, pero que él mismo deja claro: yo no soy quienes ustedes piensan, viene otro detrás de mí que es más fuerte que yo, a quien yo no merezco ni desatarle las sandalias. Y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan Bautista habla de Cristo como el que es más fuerte que él porque es Dios mismo. Y él, ante Cristo, no se siente ni siquiera digno de desatarle las sandalias de sus pies. Y también San Juan Bautista aclara: él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El bautismo que nosotros recibimos como cristianos no es el bautismo que recibió Jesús. Jesús recibió el bautismo de Juan Bautista, que simplemente era un signo de conversión, para animar a la gente a escuchar a Dios y a vivir cerca de Dios, y así preparar el camino a la llegada de Cristo. Nosotros recibimos el bautismo de Cristo. Nosotros recibimos el bautismo del Espíritu, del agua y del Espíritu Santo. Ya Jesús se lo dijo a Nicodemo: hay que nacer del agua y del Espíritu Santo, hay que nacer de nuevo,
hay que renacer del agua y del Espíritu Santo. Y por eso Cristo instituyó el sacramento del bautismo, y este bautismo de Juan, cuando murió Juan, decapitado, ya desapareció con él. Digo esto porque a veces podemos confundir que Jesús recibió el bautismo que nosotros recibimos. Nosotros recibimos el bautismo primero porque venimos con pecado original, heredado de los padres, y vivimos con tendencia siempre al mal. Somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios que se nos da en el bautismo. Jesucristo es el Hijo de Dios, Él no es pecador, es santo e inocente, perfecto. Por lo tanto, Él no necesitaba ningún bautismo. De hecho, otros evangelistas, cuando hablan del bautismo de Jesús, Juan dice: ¿cómo vienes tú aquí a bautizarte si soy yo el que necesito ser bautizado por ti? Claro, porque Juan conoce muy bien a Cristo y sabe que Cristo es el Hijo de Dios vivo. Por eso es bueno también que nosotros sepamos que el bautismo de Juan desapareció con San Juan Bautista. Porque a veces se escucha a algunos católicos, ¿no?, decir cosas como esta, ¿no? Pues si Jesús se bautizó a los 30 años, pues yo hasta que no cumpla 30 años no me bautizo. Pero eso expresa una gran ignorancia de la palabra de Dios y de la doctrina de la Iglesia. Porque el bautismo de San Juan Bautista pues era solamente una señal de penitencia, no es ningún sacramento. Los sacramentos los instituye Jesucristo. Y precisamente nosotros, como venimos a este mundo ya tocados por el pecado original, necesitamos cuanto antes ser liberados de eso y poder ser hijos de Dios por el santo bautismo. Y por eso los buenos católicos bautizan a sus hijitos en las primeras semanas de nacidos, no esperan a que pasen meses y menos aún años, porque creen de verdad que el bautismo es una acción de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hace que este niño que recibe el bautismo sea liberado del dominio de Satanás y comience a ser hijo de Dios y viva en la gracia de Dios. Cuando falla esa fe, entonces ya se va demorando el bautismo de los niños, y estamos mal, claro. Unos padres que se consideran católicos, eso no deben hacerlo, porque privan a sus hijos de la gracia de Dios, de ser hijos de Dios. Bien, y entonces, ¿por qué se bautiza Jesús? ¿Por qué se bautiza? Él viene a este mundo con una misión, y la misión es rescatarnos, liberarnos, salvarnos del pecado, del demonio y del infierno, ¿no? Y para eso el Señor quiere ponerse también en la fila de los pecadores. Lo que hace Jesús es un acto de solidaridad, de amor, con esa fila que tenía San Juan Bautista de gente que quería bautizarse, que quería ser mejor. El Señor se pone en medio de ellos, porque el Señor viene a salvarnos acercándose a nosotros, no nos salva a distancia. Podía haber salvarnos a distancia, porque es Dios, pero Él ha querido hacerse uno de nosotros y meterse en el mundo de pecado, siendo Él santo, y para de ahí ofrecernos
la salvación, la redención, el perdón de nuestros pecados. Entonces contemplamos a Jesús en esa fila de pecadores, hombres de toda clase social, habría soldados, habría políticos, pobres, ricos, de todo ahí, unos más jóvenes, otros mayores. En esa fila ahí se mete el Señor y se acerca a Juan Bautista para recibir él también ese bautismo que no necesitaba para nada. Pero ahí Dios también actúa. Y entonces cuando Jesús, orando, se mete en el río, porque Jesús todo lo que hace lo hace muy unido al Padre y nos enseña a nosotros a ser hombres y mujeres de oración, a vivir el día a día unidos a Dios a través de la oración. Necesitamos orar más, queridos hermanos, oramos muy poco, tenemos muy poco tiempo de contacto con Dios en el día a día y por eso a veces no tenemos fuerzas para afrontar las tentaciones y el espíritu del mundo que nos rodea. Pero Jesús, mientras oraba, dice el Evangelio, ¿cómo va Jesús a este bautismo? Que es simplemente un signo de penitencia, orando, ¿no? Qué distinto a veces a nosotros que llegamos a veces a los sacramentos, dando bulla, hablando, que entramos en la iglesia sin caer en la cuenta que aquí está el Señor, en el Santísimo. Tenemos que aprender de Jesús a ser personas respetuosas con Dios, personas orantes. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, dice el Evangelio, porque el cielo estaba cerrado por el pecado de Adán y Eva. Pero con Cristo los cielos se abren, porque el cielo ha venido a la tierra. El Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo, viene a nosotros para que nosotros podamos ir al cielo. Él nace niño para que nosotros podamos renacer como hijos de Dios por el bautismo. Se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia de paloma y apareció y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Bien, pues el Evangelio nos manifiesta una revelación, una manifestación de Jesús como Hijo de Dios y de Dios como Trinidad. Está el Hijo en el agua del río, está el Espíritu Santo que viene sobre el Hijo como una paloma, y está el Padre que habla: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando luego Jesús resucitado envía a los apóstoles por el mundo entero, les dirá: a los que crean los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí es donde Cristo instituye el sacramento del bautismo, que es el que nosotros recibimos para ser hijos de Dios y para ser cristianos, porque sin bautismo no somos cristianos. Ese es el sacramento. Y también cuando nosotros somos bautizados, ahí comenzamos a ser hijos de Dios. Ahí Dios nos dice a cada uno: tú eres mi hijo. No como lo era Cristo, porque Cristo era hijo desde toda la eternidad. Nosotros somos hijos de Dios porque Dios nos adopta como hijos por Cristo.
porque Cristo nos ha rescatado y nos ha liberado del infierno y del pecado. Somos hijos de Dios unidos al Hijo, con mayúsculas, que es Cristo. Y ahí recibimos nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso, en este domingo del bautismo del Señor, nosotros pues tenemos que darle gracias a Dios porque somos sus hijos por el bautismo y vivamos como lo que somos. Vive como lo que eres. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, vive como tal, piensa como tal, actúa como tal, habla como una hija, como un hijo de Dios, compórtate como un verdadero hijo de Dios, como una verdadera hija de Dios. Ese es el compromiso del bautismo. Porque si somos hijos de Dios por el bautismo, miembros de la Iglesia, hijos de la Virgen Santísima, Madre del Señor, pero luego no vivimos con esa dignidad que Dios nos ha dado, pues avergonzamos a Dios nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, a la Virgen Santísima, cuando siendo hijos de Dios, pues vivimos en el pecado, sin arrepentirnos, sin cambiar de vida, sin dar pasos en nuestra vida cristiana, cuando nuestras palabras hacen daño, cuando nuestras obras no son las que Dios quiere, cuando nuestro pensamiento pues no es el pensamiento de Cristo, entonces, por desgracia, a veces hemos recibido el bautismo, pero luego en nuestra vida de cada día no vivimos como lo que somos. Y en muchos casos vivimos contra lo que somos, contra ser hijos de Dios. Por eso en este domingo reflexionemos y pidámosle al Señor perdón por las veces que no nos comportamos como hijos suyos. Y renovemos en nuestro corazón con gratitud esa gracia que recibimos el día de nuestro bautismo, por el que somos hijos de Dios para siempre. Y aunque uno se condene, irá al infierno como hijo de Dios, porque ya somos hijos y eso ya nadie lo puede cambiar. Bien, pues aprovechemos esta fiesta del bautismo de Cristo para que nosotros seamos conscientes de la gracia que recibimos también el día de nuestro bautismo. Que así sea.